Bueno, como indica su título, el libro debate habla sobre el tipo de cambio. Como todos sabemos, el tipo de cambio es una variable fundamental en la economía. Sin saber economía y haber vivido ya pocos años o muchos años, sabemos que cada vez que hay un movimiento del tipo de cambio, sobre todo una devaluación, tiembla el bolsillo, tiembla la situación distributiva, tiene impacto en los precios, en la distribución, en todo. Además, bueno, el tipo de cambio, como saben ahí mis alumnos de macro seguro, como lo vimos, por ser Argentina un país subdesarrollado que tiene problemas de restricción externa, quiere decir que le faltan dólares, estamos todo el tiempo topándonos con fuertes alteraciones del tipo de cambio. Y tal vez por eso no quiero decir, bueno, estoy pensando por qué, digamos, el tipo de cambio se volvió como un instrumento, la política cambiaria, fetiche de los economistas. Y también pensando en la experiencia argentina, cuando tomamos los últimos 30 años, 20, tenemos, por ejemplo, lo primero que nos parece es la convertibilidad. La convertibilidad, de todos los 90 hablamos de la convertibilidad, del 1 a 1. Ahí nos referimos a un tipo de cambio, el valor de la moneda. Y cuando yo me pasaba, cuando estudiaba, cuando veíamos los 90, ya yo arranqué en el 2000, bueno, ya veíamos que la convertibilidad, lo malo era la apreciación. Entonces se convertía como el cupo, la apreciación, el endeudamiento. Entonces uno me parece que como ser humano la defensiva de eso es que se quema con leche de una vaca y llora. Entonces la apreciación era lo peor, la deuda era lo peor. Entonces la solución era la devaluación, un tipo de cambio alto. Y así empezaron los 2000, 2003 y muchos que tratábamos de ver por qué habíamos salido de la recesión 2001. Muchos decíamos, bueno, acá la solución fue el tipo de cambio alto, que Néstor Kirchner una devaluación, y otra vez nos enfocamos sobre la política cambiaria y no consideramos la otra cantidad de cosas que también sucedieron a la par de esa fuerte devaluación. Entonces ahí empezamos a escuchar de todos lados, ¿no? De todas las corrientes económicas, de casi todas las corrientes económicas predominantes, las soluciones del tipo de cambio alto, y todo esto se empezó a ir de mal cuando se empezó a apreciar el tipo de cambio. Entonces, la solución era devaluar. Y siempre la crítica en los últimos años del kirchnerismo como que estuvo apreciado. Cuando hubo un cambio de gobierno, si seguimos pensando en un cambio de gobierno, que era lo primero que se decía, el DADA, ¿no? La devaluación, el ajuste, el endeudamiento, viene ese nuevo modelo. Se devaluó por el 5%, obviamente todos sabemos el impacto de eso en los precios, y a lo malo. Entonces en ese momento el tipo de cambio devaluado se transformó en lo malo. Pero con el tiempo, como es de esperar, como se explican en varios de los capítulos del libro, una devaluación tiene impactos en varias variables de la economía, entre ellas los precios, y empezamos a apreciar. Y ahí fue cuando empezamos a escuchar también de economistas de todas las corrientes, se empezó a apreciar el tipo de cambio, las pymes no exportan, miren el turismo cómo está, lo peor, estos son los 90, porque son los 90 porque se está apreciando otra vez. Entonces, en un debate que tenemos nosotros, un grupo de WhatsApp, donde como hay muchos docentes acá presentes, que empezamos a discutimos estos temas y empezamos otra vez a discutir con estas posiciones, qué pasa con la apreciación, con la evaluación, cómo puede ser que otra vez se está discutiendo que la alternativa a esto es la devaluación, y no discutamos el gasto público, como se discute, por ejemplo, en el último capítulo del libro, donde Borges y Ceolla presentan una cantidad de estudios empíricos donde dicen, está bien, si se producen las crisis, si se producen las devaluaciones porque los países se quedan sin dólares y es inevitable la devaluación, miren cómo países que tuvieron una expansión del gasto público logran salir más rápido. Tal vez podemos pensar un ejemplo del caso argentino del 2003, o discutir, por ejemplo,
que no solamente los problemas de los 90 fue el tipo de cambio apreciado, sino la liberalización del comercio, financiera. También ahí hablo un poco en mi capítulo sobre eso, sobre lo financiero. Pero no, vimos en ese momento que estaban otra vez criticando la política cambiaria y planteando la solución. Es el primer miedo que aparece, más allá de... El primer miedo es el vacío teórico, ¿no? El primero es el vacío en la discusión. Y el segundo es, ¿qué alternativa? Porque luego, después de discutir teoría, que sería nuestro rol, el primer rol acá en la universidad, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, ¿qué hacemos para mejorar? ¿No? Todos tratamos, me parece, los que estudiamos economía, decir, para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar, para ampliar el desarrollo productivo de un país. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la teoría? La política económica. Entonces decimos, la alternativa a esto que podemos plantear, la alternativa a este modelo o a esta política económica va a ser la devaluación. Esa es la alternativa que vamos a plantear. Y miren que estamos otra vez discutiendo lo mismo, porque lo discutimos en los 90, lo discutimos cuando estábamos discutiendo lo que fue el kirchnerismo, y ahora otra vez volvemos a discutir si la solución es la devaluación o la apreciación. Eso es lo único que tenemos para discutir. Entonces nos vimos atrapados en lo que se llama así el libro, el eterno retorno de lo mismo, de lo igual, de ese estar siempre en la misma historia. Digamos, esto podemos pensar en, si todos vieron la película de El Día de la Marmota, de Bill Murray, que él es un periodista que va a un pueblo ahí perdido, no sé qué ciudad de Estados Unidos, donde ven si sale una marmota y cómo mira el sol, la sombra, si empezó, no sé, el otoño, el invierno, el verano, la primavera. Y Bill Murray, que es el personaje, se empieza a tener siempre el mismo día. Cuando se despierta de la mañana, ve que sucedió lo mismo. Y así en eterno. Nosotros nos sentíamos atrapados, en lugar de estar discutiendo tal vez otras cuestiones interesantes, política económica, de cómo alcanzar el desarrollo con una visión como la que tenemos nosotros, amplia, de una visión en el sentido de la economía, la geopolítica, la política, estar discutiendo política cambiaria. Entonces dijimos, basta de hablar del tipo de cambio, ¿y qué podemos hacer para terminar de hablar del tipo de cambio? Un libro sobre el tipo de cambio. Es un poco paradójico, pero bueno. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué tenemos para ese tipo de cambio? Y tenemos para hablar de por qué siempre estamos discutiendo el tipo de cambio. Entonces, el primer capítulo, Crespo, claro, porque esto no es solamente una postura argentina, ¿no? No es una cuestión de nosotros, el caso especial Argentina. Esto es una postura de la teoría mundial. Cuando uno ve los libros, artículos que se publican en muchas revistas internacionales, vemos que cuando se habla de subdesarrollo, se habla de tipo de cambio. Entonces ahí se habla de tipo de cambio alto competitivo, que hay que devaluar porque es la experiencia del sudeste asiático, porque genera una sustitución de factores, porque así tenemos que, si devaluamos, aumentan las exportaciones. Esa es la visión predominante y no necesariamente, al menos declarada, mainstream, no clásica, aunque siempre en el fondo hay, como dice Felito, un marginalista romántico. El enano marginalista que todos llevamos adentro. Siempre hay una cosa, pero desde las autoproclamadas corrientes heterodoxas, un término que no me gusta usar, pero bueno, heterodoxas, siguen discutiendo el tipo de cambio. Una postura que está, y ahí hablamos en el capítulo 1, Crespo habla sobre cómo fue que representa en la discusión de desarrollo en América Latina la CEPAL. Cómo se fue de lo que era la CEPAL, que discutía geopolítica, por ejemplo, en los años 50, a ahora la solo mera discusión del tipo de cambio. Entonces, discutimos eso en un capítulo del libro. En otro capítulo del libro, otra forma de decir, bueno, pero a ver, miramos qué impacto tiene una devaluación para aumentar las exportaciones, ¿no? Esa cosa de tenemos que exportar más, mirar, abrirnos al mundo, vamos a devaluar. La mayor parte de los números, un trabajo que hace Guido Sack y Florencia Fares, ven que
no tiene mucha reacción, no tiene mucha potencia el tipo de cambio para expandir las exportaciones. Además, esto del tipo de cambio alto y competitivo y estable, como dice Crespo, puede ser alto o estable, porque tiene un impacto en los precios. Entonces, todos estaban diciendo la devaluación del 45% del 2015, pero eso después se traslada a precios. Y ahí hay varios autores que discuten eso. Fiorito con Amico hacen un planteo bueno, varios, ¿no? Porque ahí el artículo de Amico y Fiorito del capítulo da una visión más general que después se trata en particular en otros capítulos, cómo impactan los precios en la distribución del ingreso, en el crecimiento, en la volatilidad. Y sobre todo, bueno, ver el impacto distributivo que tiene, que no podemos decir, bueno, vamos a evaluar y no ver los impactos distributivos, porque siempre va a haber un impacto distributivo. También, y tiene que ver con la actualidad, uno de los problemas que tienen los países subdesarrollados es la elevada volatilidad financiera. Entonces también es un tema que hay que entender al menos. No sé si solucionar, se puede solucionar, pero entender qué es origen, cómo se origina y cuánto tiene que ver el tipo de cambio en eso. Digamos, ahí. ¿Qué tiene que ver? Porque ahora también, ¿no? Bueno, otro de los problemas que empezamos a ver es, dicen, bueno, hay apreciación y se estimula la bicicleta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a evaluar para terminar con la bicicleta? O la bicicleta tiene otra dinámica que hay que entender, y ahí, bueno, en algunos capítulos discuten eso, bueno, como el capítulo y el capítulo de Grasso, Malik y Ciccarelli. Entre lo que hay que hacer, digamos, también pensamos, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de las cosas? Si hay que discutir regulación de cambiarias y otras políticas, y ahí están los últimos dos capítulos. Primero el de GAN, que dice, bueno, cuáles son las experiencias de controles de cambio, porque sin negar, nosotros nos decimos que no importa el tipo de cambio, pero, digamos, tratamos de aportar al debate, de poner como las cosas en su lugar. Entonces, inevitablemente, por la estructura productiva que tenemos, chocamos constantemente con devaluaciones, digamos, más allá de las decisiones políticas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y si chocamos, ¿qué se puede hacer desde la política económica? Y ahí vemos la importancia otra vez del gasto público, y esas cosas sí tenemos que discutir, digamos, en relación a cuál es el rol de la demanda, que es algo que este departamento trata de discutir y de estudiar a fondo. Entonces, con este libro, por un lado, paradójicamente les invitamos a decir, bueno, a ver, hablemos del tipo de cambio, hablemos de muchas facetas que tiene el tipo de cambio y pasemos a otra cosa. Ojalá en nuestro segundo libro estemos discutiendo políticas de desarrollo u otros aspectos de la teoría económica, no tengamos que discutir si el tipo de cambio aumenta las exportaciones, y ya hay la cantidad de artículos empíricos que ya midieron eso. No tengamos que discutir solamente si el tipo de cambio es la llave que abre todas las puertas. Pero este libro queremos invitarlos a ir más allá, ampliar las visiones, a ser críticos, como siempre, en el debate del desarrollo y a buscar por otros lados también. Así que, bueno, ojalá les interese el libro y después se acerquen a comentar si hay algún capítulo o algo que les inquietó o les gustó más, les gustó menos. Y bueno, muchas gracias por estar acá y muchas gracias obviamente al Departamento de la Universidad por ser el espacio donde puedan gestar estos proyectos.